En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Amén. Señor, por este día, por lo que nos regalas. Gracias por este momento. Que todo lo que compartamos en este encuentro nos ayude a crecer en ese deseo de ser tus discípulos misioneros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, Amén. bienvenidos y bienvenidas a este su programa, El Camino Eclesial, Memoria, Desafío y Esperanza. Donde estamos esperando este momento de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Y hemos estado mirando distintos tópicos desde los elementos fundantes como son el documento para el camino y la guía básica metodológica. Hemos visto los documentos de espiritualidad y como no han salido nuevos documentos de espiritualidad, vamos a orientar en un camino preparatorio para el sentido misionero, como desde Aparecida, pasando por Evangelii Gaudium, pero mirando un poco también atrás, retomamos, no solamente de manera teórica, sino ante todo desde el corazón, este camino misionero en salida y también sinodal. Cómo ser discípulos misioneros en salida y sinodales. Entonces, recordar que ha habido un proceso evangelizador en la iglesia de América Latina y el Caribe. Entonces, rápidamente hoy vamos a hacer una mirada retrospectiva sobre este proceso que se ha llevado en América Latina. Vamos a mirar un poco la evangelización o unas primeras evangelizaciones que se dieron a partir del siglo XVI. Antes de eso, claro que hubo evangelización, pero vamos a mirar un poco lo más cercano, lo que tenemos mayores detalles. Y es la evangelización entre el siglo XVI y el siglo XVII. La evangelización entre estos siglos. ¿Qué aciertos se dieron? ¿Qué limitaciones tuvimos? Recordemos que no es un momento de juzgar la historia. La historia no se puede juzgar. Porque tenemos anacronismos. Uno comprende la historia, reconoce los errores sin juzgarlos y aprende de ellos, tanto de los aciertos como de las limitaciones. Entonces, entre el siglo XVI y el siglo XVII, ¿qué aciertos hubo? Por un lado, un acierto que es un esfuerzo por encarnar el evangelio a las culturas autóctonas. A pesar de que, recordemos, era un tiempo en que todo se manejaba en latín, no es el tiempo todavía del lenguaje vernáculo. Sin embargo, o vernacular, se trata en un primer momento de encarnar el evangelio en las culturas autóctonas. Un segundo elemento es, hay un acierto por aprender, un deseo de aprender sus lenguas y dialectos indígenas, o llamamos lenguajes. Los evangelizadores en su momento también quisieron aprender su lenguaje para poder evangelizar. También crear nuevos métodos de evangelización. Adaptar los catecismos que habían hasta el momento a estas realidades misionales. Y también por resaltar el valor de la dignidad humana. Ya en el siglo XVI y XVII habían evangelizadores y hay signos, hay también distintos documentos, pruebas escritos de aquellos tiempos que muestran que los evangelizadores, sobre todo los que tenían mayor conocimiento, mostraban un deseo de que
se valorara la dignidad humana de los recién descubiertos, por así decirlo, ¿no? Por los que se habían encontrado en el siglo, XVI, cómo se veía esta cultura, siglo XVI y siglo XVII. ¿Cuáles fueron las limitaciones? Primero, los abusos, explotaciones y opresión cometida contra los indígenas. Es decir, junto a la evangelización, no faltó personas o grupos, no faltaron que quisieron explotar, oprimir a los indígenas, a los autóctonos, en lenguaje actual. Y sabemos por qué, porque descubrían en torno al culto de los originarios elementos valiosos, plata, oro, etcétera, y demás elementos valiosos, ¿no? Artículos valiosos. También una mezcla de evangelización con conquista. Esto no podemos negarlo. Y negarlo es cerrarnos a la verdad. Hubo una mezcolanza también entre evangelización y conquista. Esto hay que tomarlo en cuenta. Fueron limitaciones. También interdependencia de la cruz y la espada. Esto tampoco se puede obviar. O te conviertes a Cristo o te mando donde Cristo. O te conviertes a Cristo o te mando para donde Cristo. Pues eso pasó. También otras limitaciones fueron la falta de inculturación de los evangelizadores. Aunque había intenciones de inculturar, faltó mucha inculturación. Entonces, esto es siglo XVI y siglo XVII. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Vamos a mirar un poco del siglo XVIII hasta el siglo XIX, un poco. Siglo XVIII, siglo XIX, ¿qué ha pasado, no? Más limitaciones que aciertos. Es cierto que había intención de evangelizar, pero hubo más limitaciones. ¿Por qué? Porque se realizó una pastoral de conquista y de imposición de una cultura ajena. Se entendía en ese momento que la fe en Cristo estaba amalgamada a la cultura española o a la cultura portuguesa, etcétera. Entonces, yo traigo el evangelio, pero traigo la cultura y meto las dos. Es una experiencia que en su momento, por eso digo que no se puede juzgar, hay que aprender de ello. En su momento, pues se pensaba así, pero eso fue una limitación. También se enfatizó la conversión individual sin partir del cambio de estructuras. O sea, se exige una invitación individual a la conversión, pero sin partir del cambio de estructuras. Entonces, puedo cambiar personalmente, supuestamente, pero las estructuras no las cambio. Entonces, es una limitación también. Se dio una marcada separación entre fe y vida. Esto fue una limitación muy grande que nos alcanzó hasta el siglo XX y cuidado XXI. A la separación entre fe y vida. Yo voy a la iglesia, cuando voy a la iglesia, entendiéndola como el lugar, el templo, soy una forma, ahí entorno los ojos, ahí me vuelvo espiritual, pero en la vida diaria es otra cosa. Divorcio entre fe y vida, en las palabras de ese gran documento de Puebla. También otra limitación fue un clericalismo que excluía a los laicos de toda participación en el ámbito de la iglesia como comunidad. Por tanto,
en el siglo XVIII y siglo XIX se enfatiza la pasividad del pueblo. Evidentemente esto tiene unas raíces muy profundas que son una Europa que ha ido paulatinamente cambiando desde el siglo de las luces, desde todo este tema de las revoluciones que hubo, el iluminismo y todo lo demás. Gente que está pensando lo que había dicho Kant, atrévete a pensar, y la gente empezó a pensar y ya empezaron a cuestionar. Por tanto, ante este cuestionamiento y los albores del modernismo, la iglesia se cierra, se vuelve muy clericalista, como una respuesta en su momento. ¿Y qué hace? Entonces, ese clericalismo se hace que el pueblo sea pasivo y que en vez de educarse al pueblo, el pueblo se mantiene en una situación que incluso ni entiende. Otro elemento limitado fue el predominio de lo doctrinal y conceptual sobre la experiencia religiosa. Es decir, hay un predominio doctrinal y conceptual sobre la experiencia religiosa, que es la que lleva al compromiso, a ese estado de conciencia de pertenencia. Y también hubo poca o nada de sensibilidad para escuchar los signos de los tiempos. Es decir, en ese momento no había una conciencia de los signos de los tiempos, de descubrir a Dios que me habla en las situaciones estructurales e históricas. No había esa conciencia. Entonces, ya vuelvo a decir, esto lo decimos no para juzgar la historia. No se puede juzgar la historia pasada. Se puede mirar para aprender de ella, porque juzgarla es caer en anacronismos. El siguiente paso es el preludio de la nueva evangelización. Se da la primera conferencia del episcopado latinoamericano en Río de Janeiro en 1955. Aquí ya hay una mirada de los signos de los tiempos. Ya hay una búsqueda de respuestas pastorales y hay unas adquisiciones teológicas pastorales. Por ejemplo, ¿cuáles son los signos de los tiempos que se descubren como retos ya en 1955, pleno siglo XX? Entonces, la influencia protestante. Hasta ese momento, la iglesia no veía problema en algunas personas que no aceptaban la fe católica. Pero ya para 1955, la situación había cambiado. Muchos se estaban pasando de la iglesia católica a nuevos movimientos. Entonces ya hay una influencia protestante que le está preocupando. Segundo, una presencia del comunismo y de la masonería. Recordemos que la mayoría de los movimientos latinoamericanos de separación o de independencia estuvieron encabezados por personas que vivían la masonería. Por eso es que los colores de la masonería son el rojo, el blanco y el azul. Nuestras banderas todas están teñidas de ese color. Porque, pues, ahí está la influencia y le preocupaba a la iglesia esa masonería y el comunismo. También el despertar de un laicismo, estaba despertando un laicismo, es decir, una forma de sociedad que puede vivir sin la iglesia, sin estar adherido a la iglesia, totalmente laicos. Empieza a haber también una escasez de clero y una presencia que está
dándose y aumentado de indígenas y negros, por un lado. Negros traídos para la esclavitud, que habían llegado de la esclavitud y ahora han permanecido, se han aumentado, y es un reto también. ¿Qué respuestas pastorales se dieron para esos momentos? Desde Río de Janeiro, 1955, la creación del CELAM como organismo de servicio y coordinación de programas de apoyo a las conferencias episcopales para dar solución a esos retos. Entonces se podía dar alguna novedad, puesto que se empieza a surgir ya pensamientos de obispos que están buscando una nueva manera de ser iglesia para poder responder a la situación de América Latina. Ustedes se imaginan que en esos momentos la mayoría de la gente, de los que van a iglesia, no entienden nada, salvo los intelectuales que conocen el latín, pero de ahí no entienden más nada. La gente va a la celebración y se orienta por las campanitas. Cuando suena la campanita, me pongo de rodillas, que es la consagración. Mientras tanto, se echan novenas, rosarios, etcétera, y el cura celebraba. Incluso se entendía que era de espalda a ellos, cuando era de cara a oriente, pero lo entendían de espaldas. Entonces, no se entendía. Pero ya para 1955 y en años posteriorcitos allí, el Papa Juan XXIII celebra una misa en italiano antes de ser Papa, que fue una novedad. Fue una novedad. Eso ya auguraba que era un hombre de, por un lado, una experiencia pastoral fenomenal. Había sido nuncio en África, había sido nuncio y estuvo muy cerca de los pobres. Era también pues el patriarca de Venecia, y pues su experiencia pastoral era muy cercana a los pobres, a los que sufren. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza y se da origen a la nueva evangelización con el Concilio Vaticano II, 1962-1965. Ustedes dirán, ¿y por qué estamos volviendo sobre esto? Para recordar, para no olvidar cómo se ha caminado. Podemos decir, estamos haciendo una cierta forma de midrash. Estamos haciendo una relectura de lo que pasó y tratando de aplicarlo al hoy, de cómo mirar desde la experiencia del pasado, desde las limitaciones y aciertos, desde las luces y sombras, qué podemos aprender para lo que se nos viene encima. ¿Qué podemos aprender? Entonces, se origina este movimiento, esta nueva evangelización, con el Concilio Vaticano II. No olvidemos que el Concilio Vaticano II tiene su momento cuando ha venido una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Está en una posguerra. Se ha dado el concilio despuesito de este conflicto bélico que dejó Europa en la pobreza. Y donde hay muchos teólogos que incluso desde el mismo Vaticano han sido silenciados, frenados por su teología, por su manera de pensar, porque está mirando que el camino eclesial no es el más correcto. En este momento se está cosiendo también el Concilio Vaticano II. ¿Qué pasa con el concilio? El concilio es fruto de un deseo de renovación ocasionado por, primero, la reforma gregoriana del 1073, imagínense.
Esa reforma gregoriana del 1073 propició la centralización, la clericalización, la secularización y la estratificación de la iglesia. La reforma gregoriana lleva a la iglesia al centralismo, al clericalismo, al sacralismo y a la estratificación, los estratos. ¿Bien? En ese momento, 1073 adelante, toda la época medieval, encontramos una iglesia donde hay unos que están en primer lugar, papa, obispos, presbíteros, y los de segunda clase, categoría, que son los laicos. En la vida práctica así se vivía. Entonces esto pues está pasando. La mentalidad postridentina y de contrarreforma que propició una mentalidad de iglesia controversista y defensiva. La iglesia está cerrada sobre sí misma, a la defensiva con la ciencia, la tecnología. Y junto a esto, una mentalidad antimodernista, que se ve expresado, recuerden, en el Sílabus de Pío IX, con motivo del Vaticano I, ya en 1864. Y la teología manualística de la época, los manuales de teología, que enmarcaban, por aquí va la iglesia, aquí está escrito, el que sale de aquí, hereje. Entonces, toda esta situación va generando, va ocasionando una mentalidad de renovación. Hay que renovar, es necesario renovar. Entonces, estos elementos habían ocasionado una concepción de iglesia. Es decir, esta experiencia, estos tres elementos, la reforma gregoriana del 1073, la mentalidad postridentina y la mentalidad antimodernista, crea una concepción de iglesia. La primera concepción que se crea es la de sociedad perfecta, que dificultó el diálogo con la cultura, con otras iglesias, con otras religiones. Es decir, hay una idea, ha crecido la idea de que la iglesia, pero en ese momento la idea de iglesia son los pastores. La iglesia son los obispos y los curas, los religiosos metidos por ahí también. Es la sociedad perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una sociedad se cree perfecta, cuando una persona se cree perfecta, ¿qué le toca hacer? No tiene nada que hacer. Ya no tiene nada que hacer. Si es perfecta, ya llegó hasta el punto donde no podía llegar más. Esto significa que una iglesia que se cree sociedad perfecta va a ser totalmente impositiva porque ella tiene la absoluta verdad. Y no hay verdades, solamente hay una verdad. Y esa verdad la tengo yo. Segunda cosa, en cuanto a doctrina, culto y sacramentos, ¿qué redujo el concepto de evangelización a estas tres cosas? Evangelizar es doctrina, es culto, es sacramentos. Es llevar a la gente a aceptar una doctrina, es llevar a la gente a participar de un culto que muchas veces no se entiende, y de unos sacramentos que son protección y cumplimiento con una ley. El tercer elemento es la jerarquía. Un énfasis verticalista de la iglesia, es decir, la jerarquía, que impidió la participación activa de los laicos en el proceso pastoral. Esto estaba pasando, esto se estaba mirando, viendo. Juan 23 había visto esto, lo había notado. Entonces, los primeros indicios de renovación a partir de la segunda década del siglo XX, ¿cuáles son? O sea, ya en los años 50
por un lado, la iglesia se está mirando en esos tres elementos: sociedad perfecta, doctrina, culto y sacramento, y jerarquía totalmente verticalista. Pero junto a esto, al lado, están creciendo unos movimientos. Están creciendo unos elementos que son, por un lado, el movimiento litúrgico, que abre el espacio de participación a los laicos. Un movimiento. Los movimientos apostólicos que están comenzando a nacer. Luego se darán fruto de la apertura del concilio. El retorno a las fuentes bíblicas y patrísticas. Recuerden que en ese momento la Biblia la tenía la iglesia. El pueblo no tenía Biblia. No había esa expansión de Biblias como hoy. Además, hasta ese momento, la traducción bíblica se hacía de latín al español, si se hacía. Así nada más. No se accedía a las lenguas originales, aunque sí estaban en las grandes bibliotecas y en las universidades. También, pues, hay una búsqueda, un retorno a las fuentes bíblicas, a la patrística. Ya se comienza a hacer un tipo nuevo de exégesis, de hermenéutica, de interpretación de la Biblia. También la búsqueda de una mayor conciencia comunitaria y ecuménica. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, se siente la necesidad de encarnar la iglesia en la sociedad, de replantear la imagen eclesial como cuerpo místico, como pueblo de Dios, como punto de encuentro con otras iglesias y religiones. No puede ser una iglesia cerrada, sino que ha de aprender de su maestro a encarnarse en la sociedad. Y también se da un fenómeno, y es la encíclica Mystici Corporis, que no sé cuántos de nosotros la hemos leído. Ojalá pudiéramos leerla. Mystici Corporis, que así se conoce, aunque el nombre completo era Mystici Corporis Christi, de Pío XII, 1943. Da como resultado el descubrimiento de la necesidad de cambiar la imagen de la iglesia, más centrada en su carisma y en su elemento mistérico que en sus estructuras. Y es aquí donde desde Mystici Corporis se sopla dentro de la iglesia ese fuego que estaba dándose fuera en la teología. Y se da el nuevo espíritu del concilio, que está marcado de qué elementos. Primero, una lectura a los signos de los tiempos, donde se veía la modernidad con su proceso de secularización, la ciencia y la técnica. Una lectura nueva de la historia del ser humano dentro de la historia de la salvación, aunque sin fusionarse en una sola. Se asume en la Lumen Gentium el tema de la reforma protestante, que ayuda al descubrimiento de una iglesia, toda ella bautismal y sacerdotal. La iglesia como pueblo de Dios, comunión, servidora y sacramento universal de salvación. Y también se descubre la necesidad del diálogo con el mundo y la cultura, por lo que se entiende que este elemento es esencial para evangelizar. Entonces, el Vaticano II va a plantear una iglesia que pasa de ser señora a ser hermana, y no solo hermana, samaritana, que escucha al mundo, que aporta al mundo lo propio de ella, que es el mensaje del evangelio, pero que del mundo aprovecha la ciencia, la tecnología, todo aquello que viene de bueno y que ayuda a la evangelización. O sea, en síntesis, el espíritu del Vaticano II está marcado por una renovación interior de la iglesia, dando como resultado la necesidad de una nueva
imagen de iglesia. O sea, se replantea la eclesiología misma, la visión de la iglesia, la teología de la iglesia y la recuperación del espacio que le corresponde a los bautizados y bautizadas en la iglesia, una renovación también al exterior, es decir, su compromiso con el mundo, el diálogo con la cultura, con la demás iglesia y con la religión. No puede estar cerrada a la defensiva, porque esa no fue la actitud de Jesús. Está cerrada a la defensiva en la actitud de los discípulos antes de Pentecostés, allá en el piso alto, ¿no? Con las puertas cerradas por miedo. Entonces, se requería ese nuevo Pentecostés. ¿Qué pasa? Cuando el Concilio Vaticano II se realiza, se hace una primera recepción del concilio en América Latina y se convoca al segundo encuentro de obispos a nivel de Latinoamérica. En Medellín, en 1968, estaba naciendo este servidor, 1968. La iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio. Ese es como el título que convoca a Medellín. Una iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio. Entonces, hizo una lectura activa y creativa de las direcciones marcadas por el Concilio Vaticano II desde la realidad de América Latina. Esta es la riqueza. Que fíjense que en otros continentes no hay una entidad como el CELAM, como el nuestro. Se ha intentado, está intentando hacer una especie de CELAM en otros lugares, en otros continentes. Pero nuestro continente tiene esta particularidad de tener una institución de ayuda a todas las conferencias episcopales que se llama CELAM. Entonces, determinó Medellín algo importantísimo: la irrupción de los pobres como el signo de los tiempos más grandes del continente. Recordemos que en la mentalidad de Jesús y del reinado que propone Jesús, del reinado de Dios, tiene elementos muy realistas, por así decirlo. ¿Cuáles son esos elementos? La preocupación de Jesús por la dignidad humana de las personas, por la salud de las personas, por la alimentación de las personas y por la relación de las personas. Es decir, en el corazón de Jesús, en el proyecto de Jesús, en la mente de Jesús, que es el reinado del Padre, están esos 4 elementos. Y entonces estos 4 elementos, leídos por teólogos de Latinoamérica, por obispos también, descubren esa irrupción del pobre como lugar teológico. Es decir, el pobre hay que mirarlo, porque Jesús quería restituir a los pobres, dignificarlos. Y comienza esto por una respuesta desde la fe y desde la praxis. Fe y práctica. Hay que llevar a los pobres una fe que les ayude a reconocerse para salir de esa condición y vivir como hijos de Dios. Entonces, estos aportes descubren un nuevo enfoque en distintas áreas. Intraeclesial, Medellín asume el máximo y al máximo y hasta las últimas consecuencias la eclesiología del pueblo de Dios, de misterio de comunión y sacramento universal de salvación. Y ello da como respuesta de esto, salen las comunidades eclesiales de base. ¿Cómo lograr que en pequeñas comunidades el evangelio llegue y la gente pueda vivir desde el evangelio su concepción verdadera de dignidad humana? Y parte de una concepción de iglesia pobre, misionera y pascual, desligada de todo poder temporal, comprometida con la liberación integral del hombre, con la autoridad fundada en el servicio
no en el autoritarismo. Ojo, en este proceso ya participaba el joven Bergoglio. Ya estaba bebiendo de estos procesos. Y a nivel de extra iglesia asume una opción clara y decidida por el ser humano y la necesidad de promoverlo, de llevar una preocupación central por los pobres y su liberación integral. Liberar a los pobres integralmente. La unidad de este mensaje es importantísimo porque refleja a Jesús cuando dice, esta gente tiene hambre y no lo voy a despedir así. Hay que darle de comer. Cuando dicen los apóstoles, pero ¿cómo vamos a darle de comer a tanta gente? 200 denarios no alcanzaría. Y se da el tema de la multiplicación de los panes, etcétera, ¿no? Que en el fondo lo que está llamando es al compartir con los que no tienen y dignificar y llevar a los hambrientos a pues una nueva forma de vida dignificada, que no significa asistencialismo, sino fe y praxis. Se da la fe que levanta y que también transforma el corazón. Entonces, la lectura no solo pastoral, sino sobre todo teológica de los signos de los tiempos, interpela a la humanidad. Es una interpelación de Dios mismo, el Dios de la historia, a América Latina. Junto a esto, entonces viene Puebla, 1979, la evangelización en el presente y futuro de América Latina. Puebla, en continuidad de Medellín, busca profundizar y potenciar el sentido renovador del concilio. ¿Qué hace Puebla? ¿A dónde lleva Puebla? Adentro, intraeclesial, se profundiza el nuevo modelo eclesial. Una iglesia pobre material y espiritualmente. Cuando dice pobre espiritualmente significa una iglesia que confía en Dios, que se abre a su reinado y se deja llevar por Dios. Una iglesia que en primer lugar ve a los pobres. Y esto viene de una relectura, viene de algo que mucha gente no conoce. Cuando los obispos salieron del concilio, hubo un grupo de obispos, sobre todo de América Latina, que hicieron un pacto que se llama el Pacto de las Catacumbas. El que les interese puede buscarlo en internet, está íntegramente. El Pacto de las Catacumbas. Ese pacto es un pacto que despierta la conciencia. Entonces, toman como primer lugar para la iglesia, como decía el mismo patrono de los diáconos, San Lorenzo, cuando le dicen el emperador, tráeme las riquezas de la iglesia, todas las quiero. Y dice, dame 3 días para llevártelas. Y a los 3 días llegó con pobres y enfermos, lisiados, y le dijo, esta es la riqueza de la iglesia. Entonces, desde ese pacto y desde el evangelio, se quiere poner como opción fundamental los pobres. Y así se hace. Una iglesia viva, ministerial, una iglesia en comunión, que está buscando a los pobres. Y en ese momento, en la construcción, había esa visión, en la construcción del reino de Dios. Entonces, de forma extraeclesial, se preocupa por detectar los signos de los tiempos, el momento histórico, el problema de pobreza, de sometimiento, los empobrecidos, las instituciones educativas, concepto de evangelización, promocionar al ser humano, la misión adyentes. Se precisa, pues, mejor, aunque de una manera implícita, el sentido de la teología latinoamericana, con el nacimiento de una filosofía latinoamericana, una manera de pensar de América Latina. Y de ahí se da un gran salto a Santo Domingo con la nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana, Jesucristo, ayer, hoy y siempre. ¿Qué logra Santo Domingo? ¿A dónde llega Santo Domingo? A nivel intereclesial, la razón de ser de la iglesia es
evangelizar y testimoniar la buena noticia del reino. Hemos de recordar que de todos los encuentros del episcopado latinoamericano, este de Santo Domingo fue el menos aceptado por el mundo del pueblo de Dios. Incluso muchos sacerdotes tampoco leyeron Santo Domingo, porque hubo una cierta sensación de que San Juan Pablo II, trajo el librito desde Roma. A diferencia de los anteriores, fue una meditación, fue un trabajo teológico desde América Latina. Pero recordemos que con Puebla y el despertar de la filosofía latinoamericana y la teología latinoamericana, surgen varias líneas teológicas dentro de un gran abanico llamado teología de la liberación. Entonces hay muchas líneas, no hay una sola teología de la liberación. Entonces algunas líneas de la teología de la liberación se van enmarcando más hacia el comunismo y el socialismo. Entonces, Roma se pone en guardia, quiere bajar un poco los ánimos al respecto y trae el librito ya hecho casi en Roma, en Santo Domingo. De hecho, yo tengo guardado la versión de Santo Domingo que tenían los obispos y la versión que sale cuando los obispos terminan, que es otra distinta, bastante distinta a la versión que tenemos ahora mismo que salió, pues. Entonces, pues hubo un cierto descontento. Sin embargo, desde la visión teológica, no cabe duda que es un documento precioso. Teológicamente y pastoralmente es un documento precioso. Lástima que no lo conocimos y lástima que no lo implementamos. Entonces, propone las buenas noticias del reino de Dios. Propone la creación de comunidades vivas. Potencia los CEP, las comunidades eclesiales de base. Solicita el acercamiento de los pobres, los pastores a las comunidades. Valora y cultiva los diversos carismas, ministerios laicales. Presta mayor atención a las mujeres, esto es importantísimo, y al respeto de su dignidad. Recuerden que alrededor de del 68, por ahí fue el momento en que 68, 60 y pico, entre los 60, después del concilio, cuando la mujer accede mundialmente a votar, porque no tenía derecho a votar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí se da un valor a la mujer, se promueve la juventud, la atención a los movimientos laicales y a la inculturación. A nivel de iglesia externo, hay algo importantísimo y es defensa de los derechos humanos, de la vida y la familia, el adecuado uso de la tierra, el orden económico y democrático, el derecho de los empleados, el empleo para todos, un acelerado proceso de empobrecimiento que hay que solucionar, el medio ambiente, ya se mete el medio ambiente, el pluralismo cultural, ético también del continente, y se consolida implícitamente la ampliación del concepto de la evangelización que venía operando desde Medellín y Puebla, y se oficializa el proyecto ya de nueva evangelización. Aquí es donde se propone ya firmemente el proyecto de nueva evangelización. Nueva en sus métodos, en su ardor y en sus expresiones. Por eso le digo que es un documento muy bonito. Entonces, este punto de partida como recepción del Vaticano II, desde este documento de Santo Domingo, se llama Nueva Evangelización. Y se precisa que es nueva en su ardor, no es porque se usa un evangelio nuevo, el mismo evangelio, pero hay que encontrar el ardor de ese evangelio. Hay que encontrar un nuevo método para evangelizar y nuevas expresiones. Entonces, Santo Domingo propone el paso a la cultura de la solidaridad como la expresión óptima de la promoción humana y la inculturación del evangelio como signo de la superación
de la dicotomía reinante fe y vida. Yo sigo a Cristo, pero no importa la vida de los demás. Yo sigo a Cristo, pero exploto a los pobres. Yo sigo a Cristo, pero no me interesan los necesitados. Entonces, Santo Domingo busca superar esto. Entonces, aquí me detengo porque dar el salto a Aparecida desde una nueva óptica, porque estamos haciendo de una nueva óptica, una nueva lectura, se tiene que dar para otro momento, para el siguiente momento. ¿Por qué? Porque en este momento hay que ver entonces, a la luz de la espiritualidad cristiana, que nos nota que la de Cristo, cómo se ha ido asumiendo el proyecto de Jesús, cómo se ha ido despertando, cómo se ha ido descubriendo el querer de Jesús. Hasta Aparecida, donde se plantea de manera más profunda todavía ese recomenzar desde Jesús. Es decir, todo ha ido aconteciendo en una línea. Nos está llevando a una sola cosa. Hay que volver a Jesús. Aquí no hay otra forma. Si no se vuelve a Jesús, y no a cualquier Jesús, al Jesús verdadero, al Jesús que caminó por Jerusalén y por Samaria y por Galilea y que traía un proyecto que era práctico, no era teórico nada más. Evidentemente tenía una teoría, pero era eminentemente práctico, que se llama reinado de Dios. Y que, como dije al principio, tiene 4 elementos fundamentales, 4 preocupaciones. La preocupación por la dignidad de la persona, la preocupación por la salud de las personas, por el alimento de las personas y por la relación de las personas. Entonces, ¿cómo nosotros nos estamos preparando para una asamblea eclesial y tenemos que ir metiéndonos en ese corazón de Jesús e ir vibrando con su sueño, con su proyecto, que es el reinado de Dios? Entonces, como Aparecida lo presenta, y ahora hay que replantearnos también si tal como Aparecida lo presenta ya está totalmente desarrollado o falta algo más, o hay que encontrar algo más todavía, o hay que sumar algo más desde Santo Domingo o desde Puebla que se ha olvidado, o qué hay que hacer. Entonces recordemos que las conferencias episcopales han venido retomando una de la otra en línea sucesiva, en perfecta armonía. ¿Sí? Entonces con esto termino y doy paso a preguntas, a ideas, para que compartamos un momento sobre esta maravilla de cómo ha ido creciendo la evangelización. Porque recordemos que la asamblea va en esa línea de nueva evangelización en salida y sinodal. Entonces abrimos los micrófonos para los que quieran, pues, compartir. Todo está muy claro. Han visto que he hecho como unos esquemitas, ¿no? He hecho un esquema de cada una de las conferencias episcopales que ha habido, ¿no? Buenas noches, padre. Noche. A ver, Bueno, usted al haber terminado, yo solamente pues me quedo es con la parte de que para este tiempo he nacido y en este momento es que soy llamada a evangelizar, a conocer al verdadero Jesús que usted dice, y viendo hacia atrás, es como usted dice, el Señor Dios se revela de acuerdo como a lo que en ese momento tú puedes ver, porque en aquel tiempo cuando la colonización y demás, todo fue tan, ahora lo vemos como, wow, algo tan violento, tan que no tiene como cabida ni pensarlo que hubiera sido así, pero así fue. Y pues ahora es diferente, pero hasta quizás estamos viviendo algunas cosas muy parecidas a eso, nada más que como con diferente
no sé, diferentes circunstancias, situaciones, acciones, pero quizás es lo mismo. Entonces, lo único que me quedo es que si estoy ahora en este momento, es porque en este momento es que debo actuar y vivir eso a lo que el Señor nos llama. Muy bien, muy bien. Y recordemos que hay una dificultad ahora. Si podemos hablar de dificultad, sino retos. Y es que en aquellos momentos la iglesia tenía una enseñanza que era la única que llegaba a la gente. Mientras que ahora hay un bombardeo de información religiosa, filosófica, intelectual, espiritual para el mundo, para la juventud y para todo mundo. Por tanto, es ver si el planteamiento de la iglesia actual, el planteamiento evangelizador, es un planteamiento que toca el corazón de la gente y le hace ver el proyecto humanizador de Jesús. Tenemos que plantearnos eso. Si el proyecto que se está desarrollando ahora como nueva evangelización se está encaminando a mostrar el mismo proyecto de Jesús. Habría que preguntarnos eso y si estamos metiendo la fuerza a esto. Bien, gracias. Miren, padre, que hay algo muy importante que ahora recuerdo que ahorita que usted lo dijo en cuanto a nuestras relaciones. Y ahí, en ese punto, quizás nosotros no llevamos a ese ser cristianos. Y ahí es muy importante porque, por ejemplo, si tenemos un trabajo, ese trabajo no es nada más para devengar un salario, ese trabajo es para allí nosotros también ser cristianos, ser esa buena nueva y tener buenas relaciones, lo mismo acá, los vecinos, la familia y demás. Entonces, si ahí, por ahí nos estamos encaminando, como usted dice, entonces estaremos bien. Recuerde, tenemos una herencia de ese divorcio entre fe y vida. Entonces, en la fe, cuando estoy en el templo, en los grupos, una cosa, pero en el trabajo es otra cosa, pero en la casa es otra cosa. Es un divorcio, porque no hemos entendido ese círculo virtuoso entre el misterio que creo, el misterio que celebro y el misterio que he de vivir, y que todo está permeado por el amor de Dios. Ese divorcio es una ruptura de este círculo virtuoso. No lo he entendido, sino que separo. Una cosa es Dios por allá, otra cosa es la celebración y otra cosa es la vida. La nueva evangelización lleva a que nos salgamos de esa esquizofrenia, de esa división que tenemos entre fe y vida. Gracias. Boris. Yo quisiera rescatar el tema, uno de los temas que siempre está presente en casi todas las conferencias, el tema de los pobres. Y a veces hay la tentación de quedarnos solamente con pobre en cuanto a aquel que no tiene alimento o no tiene dinero, entonces se entiende pobre. Y en muchas ocasiones he escuchado a mucha gente decir como esa expresión de que sí, que se habla de una iglesia pobre, pero la iglesia tiene dinero y las parroquias tienen dinero, y siempre está como ese lenguaje porque se enfoca muchas veces la expresión pobre como nada más en el sentido económico. Y usted decía hace un rato que algunas cosas que de repente se pueden rescatar de las conferencias, y creo que Puebla nos ayudaría un poco en eso, que hacía mucho el tema del énfasis de que no solamente se habla de una pobreza económica, que es importante obviamente, y también esa pobreza, digamos, en cuanto al tema de salud, pero Puebla, usted lo recordaba y decía, también está esa pobreza de sentirse de una iglesia que se sienta necesitada de Dios. Y esa pobreza está presente ahorita, ¿sabes? Vemos una iglesia, como lo veíamos en otras de las conferencias también, de que en un momento pues llegó a decir, no necesitamos la iglesia, o no necesitamos de Dios, o no necesito una institución religiosa para ser feliz o salvarme. Entonces, creo que también esa realidad de pobreza, no solamente en el tema económico, sino también que hay una necesidad de una iglesia pobre en cuanto a la necesidad de Dios. Yo recuerdo que, gracias Boris, muy bien. Yo recuerdo que estando en el seminario, yo participé de un taller que lo dictó quien está ya en el Señor,
el padre que daba Jesús en los pobres. Jesús en los pobres era un taller muy interesante, muy interesante. Yo tengo el folleto que nos dieron sobre eso. Y en ese taller, los jesuitas, era de los jesuitas, aclaraban y decían, incluso allá el canto propio del taller, dice, hay tres tipos de pobreza. Una buena y mala dos. Dice, mala es la pobreza material. Mala, que el que falta alimento, le falta casa, le faltan medicamentos. Mala, la pobreza moral. El que pisa a los demás, el que no le importa, la droga, el alcohol, toda la pobreza moral. Y buena, la pobreza espiritual. La pobreza espiritual como abandono en Dios. La pobreza espiritual es, no confío en nada. La iglesia usa bienes porque necesita tenerlo para la corriente, yo recuerdo que alguien me decía eso, padre, pero miren, por usted hace actividad y esa plata, ¿para qué es? Entonces, bueno, tenemos para la secretaria, tiene que salir lo nuestro para vivir, hay que pagar la luz, nosotros pagamos, cuando eso pagábamos más, que usábamos los salones, 300, 400 al mes de luz. Y me quedo, y esa luz no la paga el gobierno, digo, señor. Wow, yo pensaba, entonces hay mucha gente que no sabe nada de esto. Entonces, pero la pobreza espiritual está en que se tienen recursos porque se necesitan, pero los corazones no están en los recursos. La pobreza espiritual es el corazón que está, en palabras muy simples, desapegado de todo y confiado en el Señor. Pues claro, esa visión de Puebla es como iglesia desapegada, entonces encuentro las dos pobrezas. La material del oprimido, pero la moral del opresor, que tiene dinero, que fue el error en el que cayeron al no entenderlo algunas líneas de la teología de liberación. Se quedaron con los pobres materiales, olvidando el pobre moral. Dios está con el pobre material y también está con el pobre moral. Está con el excluido y el que excluye. Y ambos necesitan liberación. Está con el hijo que se quedó en casa y con el que se fue. Ambos requieren ser salvados. Esto es importante. Gracias, Boris. ¿Alguien más? ¿Algo que decir? Todo está muy claro. Si todo está muy claro y no hay más nada que decir, entonces cerramos con una oración. Alguien que haga una oración para concluir. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos nuevamente de reincorporarnos a estos estudios que nos ayudan a tener una visión maravillosa y más amplia de todos los documentos y las riquezas que tiene la Iglesia a nivel de documentos para crecimiento de nuestra fe y conocimiento y evangelización. Gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirnos estar aquí y gracias principalmente también por permitirle al Padre Rory retomar estas enseñanzas y todo este material que debemos compartir con todos los hermanos y poner todo esto en práctica, porque juntos podemos. Gracias, Señor. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, muchas gracias por participar. Buena noche y buen descanso. Buenas noches, gracias, bendiciones. Buenas noches, muchas gracias. Noche a todos, bendiciones, buen descanso. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias, Padre, por todo. Bendiciones.